Bueno, como todos los años, empezamos en el Día Mundial de la Salud, que es el 7 de abril, en realidad, que conmemora la fecha de la creación de la Organización Mundial de la Salud, en la década del 50. Tuve que investigarse, ¿no? ¿De dónde salía esta fecha? Por supuesto, es un compromiso para todos los que participamos del equipo de salud, en la protección, en la prevención, en el desarrollo, desde ya. Por supuesto, cuando lo toma el centro de estudiantes como el BENI, porque alguien me lo acentuó distinto, dijeron, el BENI, como el BENI más importancia tiene, cuando está en manos de los jóvenes, tiene más futuro desde ya. Entonces yo preparé este Power, caballito de batalla. No se crean que para cada presentación presento uno, porque sería ya el colmo de los colmos. Si a ustedes les parece, empezamos a proyectar. En realidad, la naturaleza y la sociedad tiene abundantes recursos para todos, pero la distribución es desigual y hace que el acceso esté vinculado más al tema económico que al tema de elección. Nosotros hoy hacemos el acceso en función de razones económicas y no de las recomendaciones nutricionales. Entonces, cuando hablamos de la alimentación, estamos abarcando distintas disciplinas. Hablamos de la antropología, hablamos de la biología, de la situación económica, de la situación sociocultural y de las sensaciones subjetivas también. Adelante. Entonces, la alimentación en realidad no es solamente está dirigida a la especie humana, sino también a todos los seres vivos, a los animales, y al mismo tiempo parte de los alimentos, cosa que algunos consideran como genocidio, se transforma en combustible. ¿Y por qué lo consideran así? Porque hay parte grande de la humanidad, millones de personas que todavía no tienen acceso a la alimentación y al agua segura. Entonces, el modelo productivo que tenemos en este momento, que es hegemónico, es el modelo capitalista, que si bien tiene la disponibilidad, como dije recién, no garantiza el acceso igualitario como derecho a todos los seres humanos. Entonces, consideramos que la alimentación es un derecho humano y que cada uno de los individuos tiene derecho, ¿no es cierto?, a tener los alimentos suficientes, sanos, seguros, soberanos, que garanticen la plenitud de su vida, tanto física como psíquica. Quien garantiza el derecho, todos los derechos, siempre es el Estado. Digamos, el Estado es el tutelar de todos los derechos. Y entonces nosotros decimos que en este año, 2025 ya, estamos violando el derecho a la alimentación por varias razones. Fundamentalmente porque restringe el acceso en relaciones, está reducido en realidad porque depende de las relaciones económicas, porque no produce la autosuficiencia alimentaria necesaria para una vida plena, y al mismo tiempo el plato que llega a la mesa también está contaminado por el modelo productivo hegemónico que nos atraviesa. Entonces, nosotros tenemos que en este momento hay una serie de circunstancias
naturales impuestas que garantizan el acceso a la alimentación y que son dependientes del cambio climático, del incremento de los precios y de la crisis financiera. Es decir, lo fundamental es el tema de la inflación que no garantiza el acceso, sino que está vinculado a una distribución determinada por las condiciones económicas de cada quien. Entonces, por eso tenemos una realidad que este modelo hegemónico capitalista se caracteriza fundamentalmente por una concentración monopólica de la producción de alimentos. Creo que vale la pena recordar que quienes más facturan en el mundo son las empresas alimentarias encabezadas por Nestlé en este caso. Como ustedes ven, ahí tenemos las 4 o 5 empresas que condicionan. Pichoncita. La alimentación. Adelante. Entonces, nosotros tenemos el condicionante de nuestro país que está determinado por quienes son los dueños de la tierra, que no lo utilizan para producir, sino para especular. Acá nosotros tenemos no solamente la propiedad, era esto, de la tierra, sino también que los dueños de la tierra también son en gran medida extranjeros. Entonces acá tenemos en este mapa precisamente que la extranjerización de la tierra, que como ustedes ven, es sobre todo la zona del litoral, la zona de Salta, está extranjerizada. Adelante. Entonces, una de las condiciones importantísimas que determinan el acceso sí o no a los alimentos lo determina el precio. El precio de los alimentos no está vinculado a su costo real, sino que está vinculado a razones especulativas, porque generalmente esta concentración monopólica determina el precio de los alimentos en función de su máxima ganancia y no de su máximo beneficio. Nosotros tenemos un país que tiene disponibilidad de alimentos desde las cerezas en el sur hasta las paltas en el norte, es decir, que tenemos amplia disponibilidad. Pero al ser un país tan extenso y recorrer kilómetros para poder llegar a los centros de consumo, están determinando también los precios de los alimentos y eso hace a sus dificultades en cuanto al acceso. ¿Sí? No, sí la tengo, sí. Entonces, estas son las grandes empresas monopólicas que, como ustedes ven, se ponen de acuerdo para determinar esos precios especulativos que hacen que gran parte de la población no tenga acceso a ellos. Entonces, acá tenemos el mercado alimentario, lo monopolizan 4 o 5 grandes empresas. Es el caso de Nestlé, que tiene 7 marcas de agua, por ejemplo, que concentra el monopolio del agua envasada desde ya. Tienen Molinos, que tiene, como ellos mismos señalan, significa la cuarta parte de la mesa familiar. Todas las marcas que ustedes conocen, de harina, de cereales, de fideos, son de Molino. Kraft es la otra, y Nestlé, como ya señalamos. Adelante. Pero al mismo tiempo nuestra producción alimentaria está condicionada por el uso de los agrotóxicos. Creo que hay una batalla ganada, nosotros somos pioneros en esta lucha contra el modelo productivo y hay una batalla ganada porque ya la información dice
que más de 10.000 millones de dólares le está costando a Bayer el uso en Estados Unidos, las multas por el uso precisamente del glifosato para la producción. Entonces esa es una batalla de la cual fuimos pioneros, que la consideramos como ganada. Entonces acá tenemos nosotros el grado de fumigación en zonas, la zona más fumigada es la de Entre Ríos especialmente, y en zonas del litoral mucho más grave todavía. Entonces sí, adelante. Ustedes piensen que si hay que disfrazarse para fumigar, todos los que no estamos disfrazados estamos expuestos a esta situación de envenenamiento del medio ambiente. Este es el mapa de la zonización, como ustedes ven, cómo está la provincia de Buenos Aires, cómo son las zonas de mayor fumigación y de mayor envenenamiento del ambiente. Por supuesto que este modelo productivo contamina los alimentos, y es así que hemos encontrado más de 10 o 11 agrotóxicos en los alimentos de consumo diario que no se resuelven por pelar la manzana o la naranja, porque penetran en el cuerpo, digamos, del alimento en general. Entonces, por eso tenemos esta situación que nos señalamos ahí, donde ven ustedes de qué manera está, digamos, contaminada la alimentación habitual, que no se resuelve, como dije, pelando ni lavando. Adelante. Entonces, señalamos como disruptores endocrinos a los factores externos que hacen a la contaminación de los alimentos, como ustedes ven. Contaminan el aire, contaminan el suelo, y por ende saldrá un alimento contaminado. Adelante. Entonces, a esto le tenemos que agregar que la mayor parte de nuestro consumo es de los alimentos industrializados. Y esos alimentos industrializados, para permanecer mayor tiempo en la góndola, reciben, digamos, el agregado, los aditivos de conservantes, de endulzantes, de colorantes, que son al mismo tiempo sustancias químicas que agregadas contaminan más la alimentación. Entonces tenemos también el consumo de ultraprocesados, que son los alimentos industrializados, que van en aumento cada vez. ¿Sí? Cada vez consumimos menos alimentos frescos. La recomendación, nosotros decimos 4 o 5 porciones de alimentos frescos diarios. Y eso está condicionado. Adelante. Bueno, este es el mapa, nosotros siempre hemos mostrado el mapa del hambre, pero acá tenemos que mostrar el mapa de la malnutrición, a la que le agregamos no solamente el problema del hambre, no tenemos un problema de hambre extrema en nuestro país, pero sí tenemos problemas de sobrepeso y obesidad que los consideramos como factores de malnutrición. Adelante. Bueno, creo que este mapa es muy significativo porque muestra la importancia que tiene la alimentación en la vida común, dado que, como señalamos ahí, los menores de 65 años tienen una mortalidad altísima precisamente por causas nutricionales. Adelante. Entonces, hablamos que los alimentos ultraprocesados, los llamados OCMIs, objetos comestibles no identificados. Sabemos que comemos por todos estos aditivos externos que condicionan el alimento ultraprocesado. Entonces,
Esto lo determina la UADE, ha utilizado esta denominación de fraude alimentario precisamente, alimento que dice miel pura de abeja y no lo es, el hecho de los alimentos light o los alimentos en realidad, por ejemplo, yo siempre doy el ejemplo del queso del rallano, que cuando uno ve la etiqueta más chiquita y dice sémolo de trigo con extracto de queso parmesano, queso parmesano, lo que le da el olor y el sabor, pero no la verdad del valor nutricional del queso. Adelante. Bueno, y consideramos también como ecocidio el hecho de que, fíjense ustedes, el mapa ahí de las abejas, cómo la contaminación se superpone a la zona de mayor exposición a los agrotóxicos. Este es uno de los modelos productivos que es lo que tenemos que superar y resolver. Adelante. Queremos llegar precisamente a una alimentación que condicione la mejoría de la salud y la plenitud del vigor físico y psíquico intelectual. ¿Sí? Entonces, por eso afirmamos en realidad que los precios de los alimentos no son los condicionantes, porque no vamos a elegir los más baratos, sino los que tenemos que elegir son los de mejor, digamos, valores nutricionales acordes con las recomendaciones. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta, porque a eso se suma el modelo productivo con cultivos transgénicos que también alteran la verdadera razón de la alimentación. Nosotros creemos que digamos, los factores económicos y el consumo responsable son las garantías para la soberanía alimentaria. Y creemos también que todos los esfuerzos tienen que estar, más nosotros que estamos en el campo de la nutrición, dirigidos precisamente a que esa producción garantice la autosuficiencia alimentaria por un lado y la calidad del alimento sano, seguro, soberano, y nosotros agregamos la cuarta S, sabroso también. Adelante. Entonces, por supuesto que eso no es un compartimento estanco, eso significa una lucha permanente para garantizarlo, lucha en la que nos comprometemos nosotros que estamos en nutrición, pero que tenemos que comprometer también a todo nuestro entorno para que eso sea una verdadera garantía. Adelante, ya estamos, perfecto. Entonces lo importante es que la soberanía alimentaria es la garantía. Esa palabra soberana es un término político, y hablar de soberanía es hablar de su autosuficiencia y al mismo tiempo de garantizar el acceso al alimento sano, seguro y saludable para todos, que es una de las formas de garantizar el derecho, y en eso está todo nuestro compromiso. Vamos a preguntas y inquietudes. O sea, lo último que compartía tenía que ver con que hoy por hoy, o sea, con más razón en este contexto actual, terminamos eligiendo los alimentos por su valor económico y no por su valor nutricional. Entonces decía que habría, digamos, como en este momento, para que podamos hacer preguntas, comentarios, para intercambiar. Aún en situaciones económicas difíciles es posible encontrar alimentos sanos y económicos,
Entonces estar bien orientados en ese sentido. Lamentablemente nuestras autoridades no aprovechan los espacios gratuitos de los medios de comunicación para dar mensajes de salud, lamentablemente, porque no he visto ningún aviso que diga o tome agua o consuma tal o cual alimento. No he visto absolutamente nada de eso, no lo usan. Y sí aparecen, por supuesto, todos los avisos comerciales, especialmente los mensajes comerciales dirigidos a los niños. Y los consideran a los niños como consumidores y no como sujetos plenos de derecho. Y esto es una tarea que entre todos tenemos que desarrollar para orientar realmente el consumo hacia necesidades que respondan a las recomendaciones de cada etapa de la vida. Tenemos mayor presencia. Nuevas generaciones. Entonces, realmente nuestro compromiso como estudiantes, como profesionales de la nutrición, es utilizar lo que no nos da el Estado, es decir, utilizar todos los medios que tenemos para los mensajes de nutrición, a los medios radiales, a los medios gráficos, a todos los medios a los que tengamos acceso. Nuestro mensaje tiene que estar presente siempre, haciendo la recomendación que corresponda de acuerdo precisamente a las pautas que hemos establecido en común a nivel nacional e internacional. Bueno, quiero tomar algunas de esas palabras. Creo que nuestro rol como también estudiantes de nutrición, como decía, es llevar esa bandera de defender lo que tenemos, como fue lo que es la ley actual respecto al etiquetado. La verdad que últimamente vemos mucho manoseo de las leyes, vemos constante preocupación de las conquistas que se han tenido, y creo que respecto a la alimentación, o sea, es la base de nuestra carrera, y si no le damos bola a las políticas públicas, a las políticas referidas a la alimentación, creo que también es replantearnos nuestro rol como profesionales del día de mañana. Yo creo que esas cuestiones siempre hay que hablarlas, y más allá de ser profesionales de la salud, que trabajemos en un hospital o lo que sea, no podemos estar ajenos a estas políticas. Estaba pensando precisamente en hablar a algunos legisladores amigos, que se establezca por ley la obligación de las empresas con un mínimo de personal de deuda es garantizar su alimentación. Es decir, el comedor industrial que esté presente, pero con dirección profesional, porque si no, yo conozco, tengo, digamos, experiencia de muchos años de conocer comedores industriales que eran el ejemplo mejor para la malnutrición. Es decir, al no tener dirección profesional es un combo peligroso incluso para la salud. Entonces, nuestra obligación sería conseguir una ley que exija los comedores industriales, las empresas con un número mínimo de personas, de personal desde ya, pero con dirección profesional. Esto marca la diferencia. Es lo mismo que los comedores escolares. Sin dirección profesional, navegan en el mar de los zarpazos, porque realmente no sabemos qué es lo que se come, qué es lo que se prepara. Incluso no hay capacitación del propio personal en buenas prácticas. Entonces, esta es una preocupación como profesionales, que allí donde nos toque actuar, exijamos para que esto se pueda hacer una realidad. Buenas noches. Bueno, recordaba en tiempo de, no sé, político o no política, sí, me llamo Siri, cuando estuvo el gobierno de Macri, en las escuelas lo primero que nacieron fueron los comedores, o sea, llegaba mucho alimento ultraprocesado o cosas incomibles y, digamos, los chicos tenían muy mal comedor. Creo que aparte de profesionalizarlo, los políticos deberían hacerse un poco más de cargo de lo que quieren ajustar primero.
en general ajustan lo que no se tiene que ajustar, digamos. Comedor, nada, o sea, una alimentación horrorosa. Eso, quería aportar. Sigrid, buenísimo lo que traes, que bueno, suma lo que dice Miriam. Miriam, varios momentos habló de eso y lo retoma ahora como con más políticas públicas. O sea, en realidad es un contexto donde necesitamos, le decimos Estado presente, pero en realidad necesitamos precisamente políticas que regulen aspectos como, por ejemplo, los comedores escolares. Y en ese sentido, digamos, Miriam hizo una excelente presentación donde presentó, valga la redundancia, un montón de temáticas en las que después vamos a ir profundizando a lo largo de los distintos encuentros de la cursada de la cátedra. Y Bianca nombraba la ley, decía la ley que regula el etiquetado, que es en realidad la ley de promoción de la alimentación saludable, tiene todo un articulado donde se regulan, se protegen los entornos escolares, y de hecho hay artículos de esa ley que nunca llegaron a implementarse. Entonces, esto de poder tener este tipo de espacios donde conocer lo que existe, ¿no? Esto de poder intercambiar también es una manera de exigir su cumplimiento, ¿no? O sea, porque en realidad ahí hay cosas que ya están reguladas, o sea, que no necesitamos leyes nuevas, lo que necesitamos es que las que hay se cumplan, y para que las leyes que hay se cumplan necesitamos que las leyes se fiscalicen, se monitoreen y se sancionen los incumplimientos. O sea, necesitamos un Estado presente. Y también lo que necesitamos muchas veces para que eso pueda cumplirse es una ciudadanía que exija. Y para eso necesitamos conocer qué es lo que hay, ¿no? Entonces, ¿cómo, Miriam? La militancia. La militancia. La militancia. Así que buenísimo lo que traes, porque digamos, la intención también de estos encuentros es poder generar espacios que también contribuyan a una mayor militancia, a una ciudadanía. O sea, Miriam hablaba de esta distinción o disquisición entre consumidores y ciudadanos, ¿no? O sea, esto de personas que tenemos derechos y que podemos exigir su efectivo cumplimiento, ¿no? Entonces, esto de conocer cuáles son las leyes que hoy sí nos protegen es una manera también de avanzar en garantizar el cumplimiento de esos derechos que están vulnerados. Bueno, Miriam hablaba del derecho a la alimentación y cómo se está violando, ¿no? No sé si alguien más quiere. Buenas, Miriam, ¿cómo va? Estoy empezando, estudiante de nutrición, y tenía una duda personal, curiosidad, y qué más que te tengo acá enfrente. Me enteré que fuiste una de las primeras camadas que se recibió cuando ni siquiera era nutrición, sino que tenía otro nombre. Y mi curiosidad era cómo llegaste a que te interese esta vocación, profesión, y con las problemáticas que estabas planteando, si a lo largo de tu recorrido viste algún cambio, mejoría, cómo te sentís con las nuevas versiones del mundo. Y eso, curiosidad. Son muchos años. Son muchos años, muchos años. Yo me recibí en el año 50, así que sacar la cuenta. Tengo muchos, con 93 años, 75 militancia, así que imagínate todo lo que podíamos desarrollar. Yo creo que el mensaje siempre fue de todos los niveles, sobre todo en zonas económicas más postergadas, en distintos lugares, en distintas naciones, levantamos la bandera de la soberanía alimentaria, la comida sana, segura y soberana, que no es a veces lo que nos ofrece el mercado, sino que saber diferenciar a lo largo de tantos años y en distintos ambientes, esto que yo decía, la necesidad de la mirada profesional, tanto en los comedores industriales como en los comedores escolares, como en todo lo que signifique, digamos, un sistema alimentario. En todos los lugares donde hay un servicio de alimentación tiene que estar la mirada profesional, porque si no realmente se desdibuja esto y puede resultar esto que yo les comentaba de mi experiencia personal. Me estaba
la alimentación que brindaba en ese complemento industrial, no en otro, en ese al que yo me refiero, realmente no tenía nada que ver, digamos, con una alimentación sana, segura y soberana. Entonces esto lo tenemos que exigir. A lo mejor necesitamos la ley que exija que en todo lugar donde hay un servicio alimentario esté dirigido o supervisado profesionalmente para garantizar la calidad, el acceso y para que provoquemos una situación saludable y no lo contrario. Miriam, yo quería compartir algo. Hola, soy Camila, soy licenciada en nutrición. Y con esto que decís de la importancia de profesionalizar, yo trabajo en un servicio de alimentación que está tercerizado, entonces es una empresa la que se encarga. Y me parece que una apuesta que hace la Caliza que es interesante es que no solamente es informar a profesionales, sino al público en general, pero creo que con respecto a profesionales, me parece que no alcanza con que sean profesionales los que están detrás de un servicio, porque muchos o se olvidan de esta importancia de la alimentación saludable y soberana, sino que muchos no desconocen y lo ignoran. Y creo que este tema de que las empresas privadas se encarguen de la alimentación de hospitales públicos, se encarguen de la alimentación de escuelas, también hace que jueguen quizá más para el lado del mercado que para el lado de la salud. Entonces me parece que lo que a mí como profesional me sirvió mucho, que yo participé de la Caliza, fue esto, enterarme de todo esto que pasaba con la realidad de la industria alimentaria, y por lo menos saber que trabajo en un lugar que quizás no lleva la bandera de la soberanía, pero que yo sé que tengo como los lentes puestos, por así decirlo, de la soberanía alimentaria, y que quizás desde mi lugar puedo tener como una mirada crítica. Quizás no puedo cambiar mucho de mi espacio de trabajo, pero sé que están estos espacios donde se puede igualmente replicar todo esto que vos decís. Un comedor industrial en varios, ¿no? Pero en un comedor industrial especial donde el departamento médico me dio esta satisfacción. Me dijo, a partir del control profesional de la alimentación, nosotros hemos disminuido el ausentismo y la cantidad de accidentes laborales. Ese es el resultado. Entonces, cuando vos profesionalizás, digamos, un servicio, el resultado es ese, ¿no es cierto? Bajaron los accidentes laborales y bajó el ausentismo. Eso es muy importante, porque ¿qué pasaba? Realmente vos tenés que pensar. Yo me acuerdo en este caso que trabajé en ese comedor, para entrar a las 6 de la mañana, los trabajadores viven cada vez más lejos por el problema de la vivienda. Entonces salen de su casa a las 4, 4 y media, con lo cual están sin desayunar, están en ayunas, vaya a saber hasta qué hora. Entonces eso significa mayor cantidad de accidentes laborales por naturales, ¿no es cierto? Y resulta que el hecho de llegar y tener temprano un desayuno, resulta que resolvió o bajó esta situación. Y es una realidad, la hipoglucemia es una realidad. Entonces, si vos salís a las 4 de la mañana de tu casa, salís sin desayunar. Llegás al trabajo a las 6, empezás a trabajar hasta las 12, 12 y media, no tenés, entonces la hipoglucemia es una realidad. Y con eso van los accidentes, las distracciones, todo lo demás. Entonces parece pequeñas, grandes cosas que significan el agregado de la mirada profesional en cada lugar. Hay 68 espacios de cátedras libres en todas las universidades públicas del país. 68. Muy bien. El programa de la provincia de Buenos Aires, el programa de huertas, tiene mi nombre. Solamente en Lomas, donde se entregan semillas, vos tenés 140 huertas. Entonces esto de las huertas comunitarias, de las huertas familiares,
garantizan realmente una calidad de alimentación, nada común, pero al mismo tiempo prendió esta idea de las huertas, ¿no? Prendió esta idea y entonces se ha desarrollado, ya te digo, en Loma de Zamora registraban, debe haber más ahora, pero ya registraban 140 huertas. Entonces imagínense ustedes que eso significa que no van a tener hambre muchas personas y que van a tener una buena calidad de alimentación. De nuestra parte, reiterar la invitación las veces que sean necesarias a cada uno de los espacios que mencionaba André, el kiosco, la huerta, los espacios del centro, estas charlas, la cátedra, ni hablar, si tienen oportunidad de cursarla, es abierta a la comunidad, no hace falta ser estudiante de nutrición, es mucho lo que se aprende y creo que estamos en un contexto que nos demanda o nos urge la organización, nos urge la formación, o sea, como ciudadanos, más allá de como nutricionistas, de estar informados lo más posible, de estar organizados, de estar en comunidad, de estar en contacto, debatiendo sobre todo lo que está pasando, porque justamente creo que es un contexto de mucho desamparo, todo lo que se estuvo hablando de las políticas públicas, así que fomentar los espacios de encuentro, de debate, de militancia, de hacernos preguntas. La huerta es un espacio hermoso para comenzar, la verdad que despierta un montón de esas preguntas, así que por nuestra parte eso, reiterar la invitación, agradecerles que hayan venido, creo que todos los que estamos acá tenemos esa semillita o seguramente algo en común y se celebra, sobre todo en estos contextos. Gracias Miriam por sostener la lucha de la bandera tantos años y seguir contagiándonos. La bandera no se baja y los brazos tampoco. Ahí va, cero camisa.